a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. Soy Laura Jáuregui, directora de Comunicaciones de Universidad Chile, red integrada en nuestro país por 55 instituciones de educación superior y a nivel iberoamericano, en 10 países somos 800 instituciones de educación superior. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar, que está convocado por Universia, Santander Universidades, MetaRed TIC Chile y su grupo de seguridad de la información que lideran Álvaro Fuentes y Rodrigo Canales, que nos acompañan en esta oportunidad. Quiero presentarles a Ariela Vergara, quien es la secretaria ejecutiva de MetaRed TIC Chile, junto con ser la directora de innovación y transferencia de la Universidad de Talca. También está con nosotros Álvaro Fuentes, el coordinador del grupo Seguridad de la Información y es director global de tecnologías de la información de la Universidad Autónoma de Chile. Y Rodrigo Canales, también coordinador, es CISO de la Universidad de Santiago de Chile. También está con nosotros Susana Verdejo, que nos apoya en todas las actividades desde España. Muchas gracias, Susana. Y también mi colega y compañero en Universidad de Chile, Óscar Obreque, director de gestión institucional de Universidad de Chile. Me es muy grato dar paso a este webinar, donde vamos a tratar un tema muy importante para las instituciones de educación superior chilenas. Tenemos ley de protección de datos, un tema que en España y en Europa, Portugal, ya han recorrido un camino. Nosotros estamos en la partida. Así que es muy grato hacer este webinar y tener la convocatoria que en este minuto tenemos, muchos inscritos. A continuación, les doy la cordial bienvenida ahora a nuestros relatores, a nuestros protagonistas en el día de hoy. Me refiero a Margarita Martínez Páez, delegada de Protección de Datos de la Universidad de Sevilla. Bienvenida, Margarita, y muchas gracias. También le doy una cordial bienvenida a Gabriela Muñoz, delegada de Protección de Datos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y finalmente a Fernando Ferreira Batista, quien es académico de la Universidad de Aveiro en Portugal y que fue encargado de protección de datos de la misma institución lusa hasta hace unos meses. A todos, muchas gracias por apoyar esta iniciativa que sin duda vamos a tener muchos conceptos, mucha experiencia hoy día para quienes están en la audiencia. Y a la audiencia, un cordial saludo. Dejo a continuación con ustedes a Ariela Vergara, nuestra secretaria ejecutiva de MetaRed TIC Chile. Ariela, con la palabra. Muchas gracias, Laurita. Muy buenos días a todas y todos quienes están conectados. Contamos hoy con una audiencia de más de 130 personas, lo cual es muy grato de ver. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este webinar que, como decía anteriormente Laurita, ha sido organizado por MetaRed TIC Chile en conjunto con Universia y Santander Universidades. Esta actividad se desarrolla bajo el contexto de la reciente aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales en Chile, la cual eleva de forma significativa el estándar de protección de los derechos de las personas en el ámbito digital. La Ley de Protección de Datos Personales ha sido publicada en Chile recientemente, en diciembre del 2024, y regula la protección y el tratamiento de este tipo de información y crea también la Agencia de Protección de Datos Personales a nivel nacional. Con esto, el estándar chileno se homologa al establecido por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que representa, por supuesto, para nosotros un marco de referencia internacional para la protección de los derechos de las personas y sus datos personales. MetaRed TIC, como red colaborativa iberoamericana, juega un papel fundamental en la promoción y el fortalecimiento del uso ético y estratégico de las tecnologías de la información en las distintas instituciones de educación superior, y a nivel nacional y también a nivel internacional impulsa la creación de comunidades de aprendizaje y cooperación entre las universidades,
fomentando, por supuesto, la adopción de buenas prácticas y soluciones tecnológicas que contribuyan a la transformación digital con responsabilidad y visión de futuro. Este webinar representa una valiosa instancia que nos permitirá reflexionar sobre la implementación de la nueva ley y los desafíos que enfrentamos como instituciones de educación superior al resguardar los datos personales de nuestras comunidades educativas. Los invitados que nos acompañan hoy nos brindarán una mirada que integra tanto experiencias europeas como nacionales. Agradecemos a todos su participación y los invitamos a aprovechar este importante espacio de intercambio donde podrán resolver dudas y, por supuesto, interactuar con los panelistas. Sin más, dejo con ustedes a Álvaro Fuentes, quien dará continuidad a este programa. Gracias, Ariela. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por esta asistencia. Como grupo de ciberseguridad e información de MetaRed Chile, estamos muy contentos con el programa que tenemos para hoy. Quiero agradecer a todos por su interés y por la gran convocatoria que hemos tenido en este programa. Hemos visto este programa desde una perspectiva práctica, desde la experiencia. Por eso los panelistas que hoy tenemos para ustedes nos pueden aportar, digamos, desde su importante recorrido con esta ley de protección de datos que ellos han tenido en este tiempo. Como bien decía Ariela, Chile dio un paso importante con la promulgación de la ley el 13 de diciembre, que entre otras cosas establece 24 meses para su plena vigencia, de los cuales ya han pasado 4, nos quedan 20. Así que es el momento de prepararnos. Para ello hemos convocado a nuestros panelistas, ¿cierto? Desde la mirada de experiencia. Dos de ellos partieron con la Ley General de Protección de Datos del 2018 con sus universidades y traen una rica experiencia que contarnos. Esperamos que este sea un espacio de conversación, de reflexión, contribuya a fortalecer nuestras capacidades institucionales ante este nuevo desafío regulatorio. Y hoy queremos que la conversación se dé desde el lado de la experiencia, por lo que pasamos rápidamente a nuestros panelistas. ¿Ya? Eh, Antes que eso, un pequeño aviso. Las preguntas se van a juntar y las vamos a hacer al final de los tres panelistas. En el panel abajo hay un apartado para preguntas donde ustedes las pueden ir dejando y nosotros vamos a ir seleccionando algunas de ellas. Así que sin más, quiero dejar con ustedes a nuestra primera relatora, Margarita Martínez Páez Los Certales. Ella es delegada de protección de datos de la Universidad de Sevilla. Es licenciada en Derecho de la Universidad de Sevilla, es magíster en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la misma institución. Margarita es una destacada experta universitaria en el Reglamento General de Protección de Datos de las Administraciones Públicas. Es miembro del Grupo de Trabajo de Delegados de Protección de Datos de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas CRUE. Margarita, gracias por estar hoy día con nosotros y dejo contigo a la audiencia. Bueno, pues nada, muchísimas gracias porque me habéis puesto como si fuera una experta y tengo una rica experiencia, pero bueno, haré lo que haremos lo que podamos, intentaré dar la experiencia y cómo empezamos en la Universidad de Sevilla. Y bueno, primero, pues agradeceros por supuesto la invitación, porque esto fue fruto de una casualidad. Un miembro de vuestra universidad, pues de repente va a la mía porque está haciendo el doctorado, se entera que soy la delegada, viene a verme, charlamos un rato y al cabo del tiempo recibo una invitación para participar aquí. Y digo, bueno, se habrá quedado impresionado, pero vamos, no es para impresionarse, ¿eh? Mis conocimientos, pero bueno, os agradezco muchísimo la invitación porque la verdad que es muy, muy interesante. ¿Yo puedo pasar la invitación, la presentación? O tiene que ser Óscar, ¿no? Sí, es Óscar. Vale. Bueno, pues yo voy a hablar de los primeros pasos en la implantación de protección de datos que dimos en la Universidad de Sevilla. Entonces, lo primero que os quiero decir que en España y en parte de Europa, no sé si en toda Europa, pero en muchas, el Reglamento General de Protección de Datos se promulgó y se publicó en mayo del 2016, mayo o abril del 2016, pero nos dieron un periodo de 2 años para adaptarnos. Entonces, ese periodo de 2 años, yo no sé quién lo usó, pero desde luego las universidades no lo usaron, ni las administraciones. Es decir, yo os aconsejo, mi primer consejo, que lo uséis, porque luego se nos viene todo encima. Entonces, de hecho, los nombramientos de los delegados de protección de datos fueron todos en abril, mayo del 2018, porque ya entraba en vigor en mayo y en mayo
es obligatorio tener un delegado de protección de datos en las administraciones públicas. Entonces, a ver, que tengo yo aquí mi chuletilla. Lo que os voy a transmitir, pues son esos los primeros pasos que dimos nosotros, ya, y un poquito más, pero sobre todo lo primero que hicimos. Lo primero que hizo la Universidad de Sevilla fue nombrar a un delegado de protección de datos, a mí. Todavía no sé por qué, pero me eligieron a mí. Entonces, me nombraron y yo empecé a estudiar, porque realmente la protección de datos no era una cosa tan importante. Yo venía de otro área, que me había dedicado a la gestión, y en mi área se trataban muchísimos datos y la ley anterior pues no era una ley que, o sea, se protegían los datos, pero bueno, no era como ahora, desde luego. No teníamos la concienciación de que, que realmente no se protegen los datos, sino de que a través de la protección de datos, que es un derecho fundamental, lo que se protege es a la persona física. Entonces, bueno, pues lo primero que hizo la universidad fue nombrar al delegado de protección de datos. A partir de ahí, pues empezamos a planificar, yo digo empezamos, pero vamos, realmente estaba yo sola. Hay una cosa que nosotros hablamos mucho, los delegados de protección de datos de las universidades, y es la soledad del delegado de protección de datos, sobre todo al principio. En la universidad, bueno, pues sí, protección de datos es una cosa, nunca ha adquirido la importancia que está adquiriendo ahora, y la gente ya se está dando cuenta de eso. Pero ya os digo, yo empecé en 2018 y estamos en 2025, o sea, 2 y 5, 7 años. Pero bueno, ya vamos por el camino. Entonces, en cuanto a la normativa, pasamos ya a la normativa, pues ya os he comentado, entró en vigor el 25 de mayo, y el reglamento es una figura jurídica que en Europa, en la legislación europea, implica que es directamente aplicable en todos los Estados miembros, de tal manera que no teníamos que hacer nada los Estados miembros, sino simplemente coger el reglamento y empezar a aplicarlo. De hecho, todos los estados podemos completar y detallar cosas que nos permite el reglamento. Nada más, no podemos inventarnos nada nuevo. Es decir, si el reglamento dice que los principios son estos, los principios son estos. No podemos decir, no, bueno, vamos a añadir un principio, vamos a quitar este plazo, el delegado de protección de datos lo quitamos. No, el reglamento es directamente aplicable y, por tanto, eso también hace que se cree una normativa homogénea en toda Europa. A mí me han dicho que vuestra normativa es igual que la nuestra, o se parece mucho, ¿no? Por lo menos eso me dijeron, no la he visto, pero bueno, me dijeron eso. Entonces, bueno, la nueva normativa, pues una de las principales novedades, antes en la directiva que teníamos existía la figura del delegado de protección de datos, pero no era obligatoria. Ahora mismo es obligatoria en todas las administraciones públicas y en determinados tipos de empresas. Cuando el tratamiento de datos, como en el caso de las universidades, lo realiza un organismo público, es obligatorio nombrarlo. Entonces, las funciones que tenemos los delegados de protección de datos, pues son informes de concienciación, formación, información, asesorar, supervisar el cumplimiento normativo, cumplimiento administrativo, hacer auditorías, gestionar reclamaciones, ser punto de contacto con la autoridad de control. No sé si tenéis ustedes autoridad de control en España y en toda Europa. Estamos los delegados de protección de datos y luego hay una autoridad de control nacional, que es la que emite directrices, instrucciones y demás, y algunas autoridades de control en determinadas comunidades autónomas. En mi caso, que yo soy de Andalucía, tenemos autoridad de control. Entonces, una de las funciones que tiene es servir de puente y servir de conexión entre el organismo público y la autoridad de control. Entonces, el delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos puede ser interno al organismo o externo. La Universidad de Sevilla y muchas universidades, otras no, lo decidieron ponerlo o elegir a una persona de la comunidad universitaria. Bueno, pues desde el principio
la posición del delegado de protección de datos tiene que estar implicado en todas las decisiones que se adopten en la que haya tratamiento de datos personales. Esto es una cosa muy importante porque si no luego vienen los problemas. Hay un principio en el Reglamento de Protección de Datos que habla de la privacidad desde el diseño. La privacidad desde el diseño no es otra cosa que aplicar toda la normativa de protección de datos antes de que se haga en el diseño del tratamiento, antes de que el tratamiento empiece a funcionar. Eso es bien difícil. Bien difícil porque ahora mismo somos todos organismos que estamos funcionando y que estamos tratando datos. Pero bueno, en la medida que podáis conseguirlo, tenéis que conseguir aplicar toda la normativa, toda la seguridad, todas las medidas organizativas, técnicas y jurídicas, siempre antes de que el tratamiento empiece, siempre antes de que pues contratéis con una aplicación, de que se decida por el equipo de gobierno emprender pues, un procedimiento de beca, un procedimiento de contratación, siempre antes deberéis de diseñar el tratamiento de acuerdo con todos los principios que marque vuestra normativa. El delegado de protección de datos, por la posición que tiene una posición independiente. Es decir, no es una posición independiente, solamente depende al más alto nivel jerárquico y responde al más alto nivel jerárquico. Y por las decisiones que tome, no se le puede expedientar ni se le puede echar. ¿Vale? Porque si es una decisión, por las decisiones que tome, porque no le guste a lo mejor al equipo de gobierno que se diga, mira, pues no se puede hacer este tratamiento, se tiene que hacer de tal manera porque es lo que dice el reglamento. Entonces, tiene que ser independiente y por eso si pierde la confianza se le puede quitar, pero realmente no por ejercitar sus funciones, por emitir un informe negativo sobre algún tipo de tratamiento de datos, sobre alguna actuación, no se le puede expedientar. Entonces, bueno, una vez contado un poco cómo es la posición del delegado de protección de datos, lo que hicimos nosotros fue empezar yo hice una planificación de que entendía que todo eso en los primeros meses, pero en los primeros meses antes de verano. Hice una planificación que luego fue variando, claro, con el tiempo, de lo que entendía que se debía ir abordando. Entonces, lo primero, nosotros teníamos un poco de suerte en España porque con la normativa anterior había que haber hecho un registro de ficheros, se llamaban ficheros, que es una cosa un poco equivalente a los tratamientos de datos, un registro que lo teníamos que comunicar a la Agencia de Protección de Datos, a la Autoridad de Control. Entonces ya había un poquito de trabajo hecho. Entonces, lo primero pues fue coger toda la información que tenía ese registro, que además la Agencia Española de Protección de Datos nos lo envió a todas las universidades y a todas las administraciones que tenían esos registros para que empezáramos a trabajar. Y entonces lo primero que hicimos, primero nombrar al delegado de protección de datos y en segundo lugar empezar a identificar tratamientos. Empezar a identificar tratamientos, a identificar finalidades, a identificar bases de legitimación, todo eso de conformidad con la nueva normativa. Entonces, los pasos, pongo ahí más o menos los pasos que seguí, pues remitimos una circular a todos los miembros de la comunidad universitaria que hubieran declarado estos ficheros para darles las nuevas pautas para que nos fueran dando información sobre los tratamientos, información sobre la finalidad, información sobre la legitimación no, porque la legitimación siempre la tenemos que poner los delegados de protección de datos porque ellos no queda muy clara. Información sobre qué datos se trataban, sobre qué interesado, a quién se cedían los datos, es decir, toda la información que tiene que tener un tratamiento de datos. Nosotros llevamos sobre esa información aplicando los principios con los responsables de los ficheros. Eso fue una tarea ardua y muy cansada porque, claro, en una universidad que tenemos pues 5.000 o 6.000 profesores, 8.000 personal técnico y 70.000 alumnos es una cosa muy ardua. Pero bueno, eso fue lo primero que hicimos. Fuimos analizando los ficheros. Eso fue con los que teníamos. Pero con los que no teníamos que identificarlos. Entonces, hay un problema que la gente confunde mucho
un tratamiento de datos con los procedimientos que se llevan. No, bueno, yo tengo un procedimiento para nombrar a un becario, esto es un tratamiento de datos. No, vamos a ver. ¿Qué finalidad es la de nombrar al becario? La finalidad de nombrar al becario a lo mejor es una finalidad de enseñanza superior, que es la finalidad, una de las finalidades que tiene. Es una finalidad docente, pues entonces se metería en el tratamiento de docencia. Sería una actividad de tratamiento dentro de un tratamiento de datos. Entonces, tuvimos que identificar tratamientos, identificar procedimientos, ver si esos procedimientos eran tratamientos o eran actividades de tratamiento. Entonces, hay que desglosar toda la actividad universitaria para irla poniendo cada una en su tratamiento. Incluso pasado el tiempo, vamos, yo creo que fue el año pasado, todavía propongo a responsables de tratamiento, oye, mira, estos tratamientos hemos estado analizándolos, pensamos que tienen la misma finalidad y la misma legitimación, entonces os proponemos unirlos, porque realmente es un tratamiento único, es decir, tal y como se define el de tratamiento y con las características que pone nuestra normativa, pues dice, tiene la misma finalidad, tiene los mismos interesados, es un tratamiento. Tiene la misma legitimación, entonces es el mismo tratamiento. Luego también nos atribuimos, vamos, creamos un procedimiento para aprobar los tratamientos. Entonces, ese procedimiento, pues creamos unos formularios, que venía toda la información, informamos a toda la comunidad universitaria y entonces el procedimiento, los responsables de las unidades, junto con la delegada de protección de datos, definían el tratamiento. Una vez definido el tratamiento con todos los requisitos que requiere la normativa, lo validaba la delegada de protección de datos, pasaba al responsable de servicio y al responsable de la universidad, al responsable de información de la universidad, que le tenía que dar el responsable de servicio, que es el gerente, el visto bueno, y el responsable de la información, que es el secretario general, lo aprobaban los dos. ¿Vale? Entonces, nos hicimos también de un procedimiento. Todo eso fue una actividad vertiginosa, porque eso además estaba combinado con la delegada de protección de datos estudiando como una barbaridad, porque era una normativa nueva, luego salió la ley orgánica, entonces, todo eso y luego con muchas reuniones y mucha formación que os diré más adelante. El tratamiento, no, antes, todavía no hemos terminado. Creamos también el registro de actividades de tratamiento. No sé si tenéis esta figura. Un tratamiento de datos, nosotros lo tenemos publicado, todos los tratamientos de datos con la información mínima en nuestra web, porque además los tratamientos tienen que estar publicados. Pero un tratamiento de datos es más, un tratamiento de datos tiene vida. Un tratamiento de datos tiene brechas de seguridad, tiene modificaciones, tiene un responsable, tiene contratos de encargo de tratamiento, tiene ejercicio de derechos, tiene consentimiento, poco pero tiene. Entonces, todo eso es lo que conforma el registro de actividades de tratamiento. Entonces, todo eso ideamos también una aplicación informática que tiene tantos proyectos como tratamientos. Ahí tenemos en la Universidad de Sevilla y cada vez que se aprueba un tratamiento se incorpora. La aplicación tiene una serie de tareas que las van rellenando los responsables de los tratamientos y en esa serie de tareas, pues, ellos van metiendo todas las vicisitudes que les pasan en el tratamiento de datos, en la vida del tratamiento de datos y en el ciclo de los datos. Es una aplicación que se llama Ley Orgánica de Protección de Datos y Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad es la normativa española donde se establece la seguridad técnica que tienen que tener la información y dentro de la información los datos personales. Bueno, hay una cosa que quiero preguntaros porque el reglamento europeo se refiere a los tratamientos de datos tanto informatizados como no informatizados. Es decir, los que se realicen en papel también, pero yo creo que Ariel ha dicho algo de ámbito digital solo. No sé si vuestra normativa es solo de ámbito digital o también es de ámbito papel, no lo sé, pero la nuestra desde luego abarca todo. ¿Vale? Entonces pasamos a la seguridad.
que es otra de las cosas muy importantes. Entonces, bueno, pues tenemos que establecer medidas de seguridad. Hasta ahora, la delegada de protección de datos establece medidas organizativas, técnicas, jurídicas, de responsabilidad proactiva y de cumplimiento normativo. Pero el cumplimiento normativo también implica cumplir con la seguridad técnica y la seguridad que tienen que tener todas las aplicaciones que usamos, porque estamos en un mundo digital. También tenemos que aplicar seguridad al papel. Pero bueno, desde el punto de vista de la seguridad, lo primero también, cuando me nombraron delegada, fue ponerme al habla con el personal de seguridad de la Universidad de Sevilla. En la Universidad de Sevilla hay una figura que es el delegado, no, es el responsable de seguridad. Y hay quien lo ejerce, es una persona que es la responsable delegada de seguridad, que está en el Servicio de Informática y Comunicaciones. Es la persona que vela por la seguridad técnica de toda la información. Claro, esa persona tiene que estar trabajando coordinadamente y en todo momento con la delegada de protección de datos y la delegada de protección de datos con esta persona. Entonces, esto desde el principio pues estuvimos hablando y entonces se establecían en los tratamientos medidas técnicas, jurídicas y organizativas y las medidas técnicas de seguridad. Es muy importante la implicación de la parte del equipo de gobierno que lleve que tenga estas competencias y de la parte técnica y de la parte administrativa o técnica que ejerza estas competencias. Es importante la coordinación y saber que hay que proteger los datos y que los datos están la información y que hay que tener en cuenta siempre el delegado de protección de datos. ¿Vale? Entonces, con la seguridad también estuvimos trabajando mucho tiempo y de hecho seguimos trabajando. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, todo esto son puntos que estamos tocando, pero vamos, todo esto implica un trabajo bárbaro. No sé si tenéis la figura del encargado de tratamiento. El encargado del tratamiento es un tercero ajeno a la organización, al cual pues le decimos que nos preste un servicio y en ese servicio hay un tratamiento de datos. En ese tratamiento de datos, pues nosotros le tenemos que decir cómo lo tiene que hacer porque los responsables somos nosotros. Y en nuestra normativa se establece que tenemos que establecer un acuerdo, un contrato jurídico con una serie de requisitos que viene también detallado en nuestra normativa. Bueno, pues entonces empezamos. Todo esto deriva de contratos que hacemos con empresas que nos sirven aplicaciones, que mantienen aplicaciones, empresas que llevan en nuestra universidad, por ejemplo, llevan toda la gestión del personal, llevan las nóminas, pero también llevan la configuración de páginas web o llevan aplicaciones que compran los investigadores en sus tratamientos de datos que hacen. Entonces, todo eso hay que empezar a hacer un procedimiento para informar a toda la universidad. Mire usted, cuando usted contraten, ya sea por contrato mayor o por contrato menor, una aplicación o una prestación de servicio que realice un tratamiento de datos, es que mire usted que es obligatorio realizar este acuerdo con este contenido. Y es obligatorio, además se modificó la ley de contratos de las administraciones públicas, indicando que si no se cumplía la normativa de protección de datos en el contrato carecía de una condición esencial y si carece de una condición esencial es nulo de pleno derecho. Es decir, que la identificación de estos acuerdos pues era muy importante, de estos acuerdos a futuro. Pero es que también teníamos que identificarlos, los acuerdos, los contratos que estaban hechos, que estaban tratando datos personales y que todavía no habían terminado la prestación de servicios. Entonces, esa fue otra vía también de mucho trabajo que tuvimos que hacer, que tuvimos que analizar. Bueno, hablo en plural, pero sigo diciendo que estaba yo sola. Evidentemente tenía ayuda, pero hasta la pandemia no me pusieron una persona que me ayudara. Entonces, pues hasta el 2019, vamos, finales del 2019. Entonces, esta fue otra de las líneas importantes que tuvimos al inicio del trabajo. Ya, bueno, el acuerdo de responsables de encargados es como el pan nuestro de cada día. Nos llegan todos los días 3 o 4. Entonces, pues los analizamos, decimos que están bien, que se pueden firmar en procedimientos que establecimos y todas estas historias. Pues
pasamos a la siguiente línea que hicimos, que es otra de las competencias y de los puntos clave que tiene el inicio, bueno, y hasta ayer, porque ayer di yo una clase relacionada con la protección de datos en mi universidad, la formación y la concienciación del personal. La formación y la concienciación, además, es que es una competencia del delegado de protección de datos, una competencia que se establece en el reglamento. Entonces, al principio, claro, no había formación, no podía de repente en 2 semanas empezar a formar a la gente. Entonces, lo que hacía era más bien actividades de concienciación. Me reunía con responsables de servicios, con los administradores de centro, que son las facultades, me reunía con los responsables de tratamiento que ya estaban hechos o con los que se iban a hacer, y entonces pues le explicaba, le íbamos explicando la normativa, la legislación. A partir de ahí surgieron las charlas de concienciación. Estas charlas de concienciación las dábamos la responsable de seguridad, la responsable delegada de seguridad de la información y yo, las dábamos juntas, porque es tan importante proteger los datos de manera con medidas jurídicas, técnicas y organizativas y conocer los principios que hay que aplicar al tratamiento, como saber cómo proteger el puesto de trabajo. Si yo tengo todos los datos en el ordenador, pero los tengo abiertos, entonces le dábamos charlas de concienciación sobre cómo protegerlo. Era una charla muy sencilla y eran bueno para empezar a concienciar a la gente, al personal de la universidad. Y también hemos dado algunas charlas a los estudiantes. Elaborar materiales, bueno, instrucciones, normativas, procedimientos, recomendaciones, informes. De eso también eran el pan nuestro de cada día, muchísimos. Y luego formar al personal. Ya esto termina con formar al personal y tenemos planes de formación bianuales. Empezaron en el 2018, pues 2019 por ahí, y entonces hay planes de formación que van dirigidos a determinados sectores. Hemos tenido unos cursos muy básicos online de protección de datos y de seguridad de la información, que al final ya se convirtieron en obligatorios, de tal manera que hemos abarcado a casi toda la plantilla, y ahora en el último plan de formación queremos, lo que se ha aprobado es hacer unas formaciones más dirigidas, ¿no? Hacer más talleres. Ayer, por ejemplo, estuve dando yo una formación a los técnicos audiovisuales, pues cómo tienes que grabar, darle tips, explicarles los principios, es decir, ir dando ya una formación más dirigida. Otro de los puntos que también se abordó, pasamos a la siguiente diapositiva, es la formación del delegado de protección de datos. Está establecido también en nuestra normativa que el responsable del tratamiento, es decir, la universidad, el equipo de gobierno, tiene que mantener los conocimientos especializados del delegado de protección de datos. Entonces, el delegado de protección de datos, todos los delegados de protección de datos, como la autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos, se encargó al principio de formarnos. Entonces, hizo unos cursos especializados que nos apuntaba a todos los delegados, es decir, nosotros nos teníamos que registrar en la agencia, ¿no? Una vez que nos nombraban. Pues esta autoridad de control nos fue dando cursos, pero cursos potentes, cursos de especialización. Luego se unió con el Instituto Nacional de Administración Pública para seguir dando cursos cada vez más avanzados y cada vez más, claro, al principio eran muy básicos, pero cada vez iban avanzando, unos cursos muy fuertes. Además, yo hice un curso de experto en una universidad española y luego anualmente hay una asociación de privacidad, bueno, hay muchos cursos de protección de datos, pero hay una asociación española de privacidad que da muchos cursos. Y lo mismo, cada vez son cursos más especializados y entonces yo todos los años hago un curso o 2 cursos para estar al día, porque, bueno, ellos también, yo soy socia de esa asociación, muchos delegados de protección de datos, entonces van viendo las necesidades que tenemos, las nuevas normativas y nos van formando. Pero la formación del delegado de protección de datos es una cosa continua. Bueno, la formación, seguimos, hicimos una página web. Os dejo aquí el enlace por si queréis verla, una página web que también pues vamos añadiendo constantemente cosas y es una página web, no es solo de protección de datos, es de seguridad de la información y de protección de datos. Nosotros siempre hacemos las cosas juntos en la medida que podamos.
¿vale? Entonces, os dejo el enlace por si queréis verla. Relaciones con otras universidades. Bueno, todas las universidades tenían que tener delegados de protección de datos. Entonces, yo me puse a reunir a todos los delegados de datos, todos los delegados de protección de datos de todas las universidades. Hice una lista de distribución y empezamos a ponernos en contacto, empezamos a tomar cuerpo, y en España hay una cosa que es la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la CRUE, que tiene sectoriales. Entonces ya estamos dentro de una sectorial de la CRUE. Al principio no existía, evidentemente, pero ya conseguimos estar dentro y ya somos un grupo dentro de la conferencia de rectores. Entonces es muy bueno. No sé cómo tenéis organizado las universidades ahí en Chile, pero es muy bueno que los delegados de protección de datos pues estén juntos. Estén juntos porque los problemas son los mismos, las soluciones son las mismas, se pueden ayudar unos a otros. Entonces esa fue otra de las actividades que hice. Bueno, la siguiente diapositiva pues son el grupo de trabajo de protección de datos y seguridad de la información. Hicimos, antes del reglamento había como una especie de grupo que era el que llevaba la protección de datos en la universidad, pero vamos, que ya os digo que no era un grupo... la protección de datos no tenía tanto peso como está teniendo ahora. Entonces, este grupo ya es un grupo que fue aprobado por la Comisión de Seguridad, se informó a la Comisión de Seguridad en diciembre del 2018. O sea, que fue muy rápido la constitución. Eran las mismas personas, dos profesores que lo formaban antes, la responsable delegada de seguridad de la información y la delegada de protección de datos. Nos reunimos una vez al mes y bueno, pues aquí os dejo una serie de actuaciones que llevamos a cabo. Las últimas que estamos haciendo, ya hemos empezado a auditar tratamientos. Ya llevamos auditados, pues no sé, 4 o 5 tratamientos, pero tratamientos de los grandes. Pues a lo mejor gestión del PAS PDI, formación del PAS PDI, servicio de actividades universitarias. Entonces estamos intentando eso, auditarlos, pero lo primero que le decimos es, mira, no vamos a sacar todo lo que tenéis malo, sino lo que vamos a hacer es ayudaros a ver dónde estáis fallando para que esto vaya bien. Es decir, que lo hacemos en nuestro propio interés para que los tratamientos y todo se haga para el cumplimiento de la normativa. ¿Vale? Entonces, el trabajar dentro de la universidad conjuntamente estas dos áreas también es muy, muy recomendable y yo creo que muy necesario. Ahí la mayoría de universidades están trabajando juntos. Y ya por último, varias cosas que hacía al principio también, pues empecé a atender consultas, quejas, presentar informes, relación con la autoridad de control. Ahora ya no nos relacionamos con la agencia, sino con el Consejo de Transparencia, que ha creado un grupo con todos los delegados de protección de datos de la comunidad autónoma y entonces pues nos mantiene, es decir, que las mismas autoridades de control nos mantienen unidos y nos mantienen informados porque saben la importancia que tiene. Es importante que el delegado participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales. Es muy importante. No sé si hay aquí alguien del equipo de gobierno de las universidades que lo esté escuchando, pero es importante e imprescindible, porque si no, luego hay problemas. Luego, esto se debería de haber hecho así, porque no se ha hecho y por dónde está el contrato, o estos datos se han fugado y ahora qué hacemos, ¿vale? Entonces, es importante que desde el principio lo hagáis. Y luego, pues nada, la realización de un informe anual que tenemos que hacer los delegados de protección de datos. Y nada más, ya la última diapositiva es agradeceros la atención. Y bueno, era poco tiempo y creo que, bueno, he dicho los puntitos que he entendido que eran más importantes y que os podían ayudar a empezar vuestra tarea. Que cuanto antes la empecéis, mejor. Recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Creo que hay lecciones interesantes de aprender de lo que nos acabas de contar. Recuerden que en el apartado de preguntas y respuestas pueden hacer sus preguntas, las vamos a ir seleccionando para poder responderlas en un panel un poquito más abierto al final de las 3 presentaciones. Quiero dejar con ustedes a María Gabriela Muñoz Campos, delegada de Protección de Datos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
María Gabriela es arquitecta de profesión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es máster y diplomada en protección de datos personales de la Escuela de Derecho, el programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la misma universidad. Gabriela tiene una gran experiencia en gobernanza de la información, tanto en el sector público como privado. María Gabriela, dejo contigo a la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por esta oportunidad. Es muy emocionante presentar los avances que hemos tenido en la universidad con la implementación de protección de datos. Bueno, como ya me presentó Álvaro, soy la delegada de protección de la universidad y mi función principal es certificar que la universidad cumpla con los estándares de protección de datos. Como agenda se divide en 3 puntos mi presentación. Primero, los motores para implementar un estándar más alto en protección de datos en la universidad. ¿Cómo empezamos? Separado en 6 líneas. Y finalmente, algunas recomendaciones que me gustaría darles para cuando se encuentren con el tema de implementar estas materias. Entonces, primero nuestros motores, el primero fue proteger de manera digna a las personas humanas en un contexto digital. Como Universidad Católica, nuestro interés parte por proteger la información no solo como un deber ético, sino como un acto de respeto hacia la esencia misma de la persona. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando una base de datos con información sensible, sobre todo, queda involuntariamente expuesta en público, estamos dañando la privacidad de una o un grupo de personas. Y detener esta réplica, esta información en un contexto digital se torna muy difícil una vez que queda expuesta. Un ejemplo de esta situación fue el hackeo que sufrió en el año 2022 los correos del Ministerio de Justicia, donde se expusieron en Internet datos sensibles tanto de niñas y niñas bajo la protección del Estado, ya incluyendo diagnósticos de salud. Esta información sensibilísima, ya no es sensible, sino que es sensibilísima, quedó expuesta y con eso la dignidad de estos niños y niñas que ahora incluso deben ser mayores de edad. Es por eso que proteger la privacidad es considerado un derecho humano, ¿ya? Y por tanto es un rol crucial de la universidad, pues nuestras funciones abarcan el tratamiento de muchos datos personales, tanto de estudiantes como también para temas de investigación. El segundo punto es cumplir nuestra legislación, la 19.28, sobre protección a la vida privada en Chile. Es nuestra ley que protege la información personal y que será más efectiva su implementación a partir del 1 de diciembre del 2026, al modificarse y establecer un estándar mucho más alto, similar al estándar que hablaba Margarita con el GDPR. Como novedad en esta ley es que se va a implementar una agencia de protección de datos, será nuestra autoridad de control con funciones fiscalizadoras y también sancionatorias. Como tercer motor, bueno, mantener y reforzar nuestra relación con la universidad e institución en convenio internacional, considerando a modo general las leyes de protección de datos tienen un alcance más allá del propio territorio y se relaciona directamente con los ciudadanos. ¿Ya? Entonces es muy importante responder también a las necesidades que nosotros teníamos de los estudiantes que venían a la universidad y también los docentes que venían para investigar a la universidad. Y por último, considerar las contingencias relacionadas a la seguridad de los datos personales y la transformación digital, la cual se acentuó mucho con la pandemia en el 2020. Por ejemplo, habían profesores grabando todas las clases, había que tener o no las cámaras encendidas, nuevos puestos de trabajo, teletrabajando, en el fondo, qué medida de protección tenemos en estos equipos de trabajo. Entonces hubo un boom de esta transformación, cómo la universidad se hace cargo de esta problemática. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero lo que hicimos fue enfocarnos en comprender el marco jurídico que regula la protección de datos, aunque en Chile nos regíamos con una ley, la 1928, que era relativamente débil porque no teníamos esta agencia, era una ley del año 1999 que incluso habla de ficheros y no de bases de datos.
Entonces decidimos voluntariamente actualizarnos considerando el marco normativo internacionales y incluyendo GDPR, la Data Protection Act, y también teníamos como base también nuestra ley para ver qué era lo que indicaba. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando revisamos estas legislaciones? Identificamos principios comunes como el tratamiento de los datos, los derechos de los titulares y el carácter extraterritorial de estas regulaciones, súper similar. Sin embargo, también encontramos diferencias. Ya, por ejemplo, la Data Protection Act que abarca al Reino Unido permite un uso más flexible en los datos con fines de investigación, a diferencia del enfoque más conservador del GDPR. Y en países como India, incluso Malasia, el uso de los datos puede implicar penas de cárcel, no así en la mayoría de las legislaciones, que son más bien aplicación de multas. Entonces, con ese marco jurídico claro, empezamos a revisar casos prácticos que estaban haciendo otras universidades, y a partir de ese análisis identificamos 3 aprendizajes claves que marcaron nuestra hoja de ruta en la universidad. Estos aprendizajes, entendimos que en el fondo implementar esta ley era particularmente compleja porque implicaba un cambio cultural. El uso de los datos ya no se podía seguir haciendo como lo estábamos haciendo. Por otro lado, no existe una solución única. Veíamos que las diferentes universidades, había unas que eran más centralizadas, otras que eran descentralizadas, con distintas realidades presupuestarias. Había unas que tenían unos equipos jurídicos muy grandes, otras ni siquiera las tenían. Entonces el tamaño también era importante, y esto incide en las decisiones que se van a tomar de ahí para adelante. Finalmente, cumplir con esta tarea requiere abordar múltiples aristas, también lo mencionó Margarita en su presentación, que incluye aspectos legales, técnicos y organizativos, y a partir de estos aprendizajes desarrollamos un plan de protección de datos adaptado a nuestra relación institucional. Entonces, hay que partir por tener un plan. Y bueno, este plan, para comenzar a trabajar, como ya lo dije, en nuestra hoja de ruta. Sabemos que se puede ir ajustando un poco en el camino, ya que los requerimientos digitales y legales van cambiando, incluso a veces mucho más rápido que nuestras propias instituciones. Por eso recomendamos revisar este plan más o menos una vez al año para, en el fondo, validarlo. Y también, claro, este plan puede ir variando de una universidad a otra de acuerdo a su diagnóstico, pero a modo global este plan debería incluir objetivos, alcance, el equipo de trabajo, procedimientos, acciones de mejora continua también, y auditoría ya en una etapa mucho más madura. Entonces me quiero concentrar también en esta presentación en los equipos de trabajo. Ya en la universidad definimos 2 equipos claves para abordar esta tarea. El primero, que está en la parte superior acá, que es el comité directivo, y también en la mesa de protección de datos. Por un lado, el Comité Directivo de Datos entrega los lineamientos generales y es el respaldo político necesario para impulsar este cambio cultural y adaptarnos a estas nuevas regulaciones. Este comité, además de alinearse con este plan que se realiza, tiene la responsabilidad de asegurar la continuidad del quehacer institucional, y además asignar los recursos necesarios para abordar este plan. O sea, de acuerdo a los presupuesto, es hasta donde podemos llegar. Por otro lado, conformamos esta mesa de protección de datos, que es un equipo funcional operativo con profesionales de diferentes áreas, como seguridad de la información, aspectos legales, gobernanza y arquitectura de datos, y también ética y seguridad de la información en la investigación. Ya esta diversidad es clave, ya que el tema lo requiere porque es súper complejo y multiárea. Entonces también la universidad designa a un delegado de protección de datos, que es la persona que certifica el cumplimiento institucional, y nosotros, en el fondo, mi cargo es liderar, integrar y coordinar esta mesa de protección de datos, que yo
tengo este rol de dictar y obligar a estos responsables de datos y la mesa a apoyar esta implementación para mejorar nuestros procesos, implementar políticas o protocolos o lo que se requiera en el fondo para subir este nivel. Con respecto al delegado de protección de datos, me quiero detener también aquí porque hay personas que me han preguntado qué conocimiento o qué especialización debe tener un delegado de protección de datos. Según un estudio reciente de la IAPP, que es una asociación internacional de profesionales de la privacidad bien importante y reconocida a nivel mundial, indicó que el 60% de los delegados de protección de datos actualmente no provienen del ámbito jurídico. Esta estadística rompe en el fondo como con la percepción tradicional de que es un rol reservado exclusivamente para abogados o abogadas y refleja una evolución natural del campo. En el fondo, esta multiárea que también lo vio la expositora anterior. Entonces, la protección de datos se ha convertido en un ámbito multidisciplinario que requiere habilidades técnicas, organizativas, legales y también comunicacionales, porque tiene que haber una comunicación efectiva. Cuando tú hablas con una persona jurídica, tienes que entregar ciertos lineamientos. Cuando hablas con las personas, con los académicos, también tener cierta dirección. Entonces, la comunicación y cómo entregan la información es muy importante. Por eso los profesionales más idóneos son aquellos que pueden comprender la normativa, evaluar riesgo, conocen temas tecnológicos, también tienen que tener un poco de conocimientos de auditoría, gestionar incidentes y finalmente es comunicarse y entregar bien el mensaje. Bueno, con respecto a cómo seguimos avanzando, ya tenemos un equipo, sabemos que hay un comité directivo, sabemos que tenemos una mesa, también hay un delegado. Otro punto importante fue levantar documentación. La redacción de la política de protección de datos fue nuestro punto de partida para abordar este tema en la universidad. En este documento establecimos los principios que guían cómo tratamos los datos personales en la universidad, son enunciados, y por supuesto los derechos que permitan a las personas tener más control de su información. En este caso, nuestra política fue aprobada por las máximas autoridades de la universidad, porque en el fondo lo que nosotros también como equipo de protección de datos buscábamos este apoyo institucional detrás. También en paralelo se fueron trabajando unas políticas de privacidad, que son también muy fundamentales. Esta es una declaración de cómo utilizamos los datos de nuestros estudiantes, de nuestros académicos, funcionarios, también de nuestros exalumnos y cualquier usuario vinculado a la universidad, porque también tenemos muchos invitados a participar en actividades de la universidad. Estos son documentos vivos que se actualizan según los convenios vigentes que tiene la universidad y generalmente, claro, uno los va trabajando con los equipos que aportan más alumni, con los exalumnos, por ejemplo, los registros académicos, con el tema de los estudiantes. Entonces, uno va armando como equipos de trabajo para trabajar estos documentos que, como dije, son vivos. Y también los puse juntos en esta lámina absolutamente adrede, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en esta materia, había una especie de confusión de qué era la política de protección de datos y qué eran las políticas de privacidad. Entonces, hay que explicar muy bien que son documentos separados y también de que toda esta documentación es un trabajo colaborativo donde involucramos también esta mesa, pero también otras áreas de la universidad. Bueno, dentro de este plan armamos una serie de áreas o líneas de trabajo y acá las resumí en esto como muy a grosso modo, pero primero en el tema como documentación y política, revisión y fortalecimiento de las políticas internas, especialmente las relacionadas con la documentación generada en protección de datos. La protección desde el diseño y por defecto, esto es un requerimiento legal de incorporar temas de protección de datos cuando estemos diseñando algún sistema, alguna aplicación, alguna página web. En el fondo, si tenemos página web con formulario, poner consentimiento expreso. Si quiero comunicarme o seguir comunicándome con la persona, un segundo consentimiento. En el fondo, todas
toda esa línea la abarca la protección desde el diseño y por defecto, también nuestros contratos, cláusulas y protocolos, revisión, redacción, actualización, cláusulas contractuales y protocolos relacionados con el tratamiento de datos. Hay revisión en el fondo como de los contratos de trabajo, también los contratos con los estudiantes, revisar en el fondo que todo cumpla con esta legislación. También todo el tema que viene con los proveedores, que también fue un tema que tocó Margarita, ver bien en el fondo estos contratos con estos proveedores que vengan con las cláusulas correspondientes. La evaluación de impacto en la protección de datos personales también es un requerimiento legislativo y en el fondo es un procedimiento preventivo que analiza los riesgos al transferir o al recibir datos personales en la universidad. También está la línea de la socialización, capacitación y asesoría. Esto es súper importante. Hay que realizar jornadas de socializaciones, talleres formativos, asesoría dirigida a grupos grandes, también a grupos pequeños. Hay gente que requiere de repente respuestas muy rápidas uno a uno y uno tiene que estar súper disponible para contestar todas esas dudas. Súper importante y la génesis, yo me imagino de estas todas legislaciones, el ejercicio de derechos, atender estos derechos, que son los derechos ARCOP. La gestión y la respuesta oportuna a este ejercicio de derechos es fundamental y ahí viene y se amarra un poco con esta segunda área que es la gobernanza de datos y generar mi inventario de datos, porque ahí es la tarea ardua. Organización, categorización, control de inventario de datos, qué datos tenemos, dónde los tenemos guardados, súper importante. Bueno, además de estas áreas clave, por supuesto, este plan tiene contemplado la operación del equipo de protección de datos, lo cual incluye capacitación continua, tanto al equipo interno, a la mesa y al delegado de protección de datos. Y esto es porque finalmente esta normativa evoluciona muchísimo, hay muchas normativas que también nos llegan de cerca, la ley marco de ciberseguridad, también, por ejemplo, toda la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial en los entornos universitarios está avanzando súper fuerte, las universidades la estamos utilizando y protección de datos tiene que dar lineamientos para que se haga y proteger la información. Bueno, aparte de todo este plan, que en el fondo que hay que verificar y también hacer auditorías internas y la gestión de los incidentes, siempre hay que recordar que en el fondo lo importante acá y que el espíritu de la ley es que esto es un cambio cultural y no multar, no sancionar. ¿Ya? Entonces, es muy importante las personas que lideren este trabajo, porque la idea es sumar voluntades, no generar rechazo ni temor, o incluso frente a posibles denuncias que nos pudiesen hacer. Todos conocen como las multas altas que hay y los riesgos, pero también se tiene que ver como una oportunidad si contamos con un plan, se actúa de buena fe, demostramos los esfuerzos reales por mejorar la privacidad, estaremos alineados con el verdadero propósito de la ley, que en el fondo es tener más control de tus datos personales. Para terminar, esta es mi última lámina. Los estudiantes son un gran aliado. Mi recomendación, así como delegada de la universidad, es incorporarlos desde el inicio. Además, los centros de estudiantes usan datos de sus compañeras y sus compañeros, y una comunidad estudiantil formada es una comunidad que respeta y protege la información de todos. Ellos incluso han sido parte importante al indicarnos qué mejora o qué proceso ellos han visto necesario mejorar. Segundo punto, el apoyo político y el compromiso institucional es fundamental. Nada avanza si no hay voluntad desde la alta dirección. Es esencial que la autoridad y el Consejo Superior comprendan que la privacidad no solo es un tema legal, sino una cuestión ética, reputacional y de sostenibilidad institucional. Por otro lado, también el uso de la jurisprudencia y los estándares internacionales como referencia en países como Chile, donde nuestra ley, no tenemos una ley moderna,
de protección de datos, es crucial mirar los estándares y la jurisprudencia internacional, las guías como que han sacado en el fondo como la OCDE, la UNESCO o la CEPAL son un aporte y trabajar colaborativamente con otras universidades también es un plus, es un win-win. Yo me imagino que esto va a ocurrir cuando ya estemos con la ley operativamente, pero a principio de año las universidades que están en el CRUT igual hicimos este trabajo de ver cómo mejorar nuestro estándar. Yo creo que está sucediendo y no me cabe duda que vamos a actuar de la misma forma como ha actuado la Unión Europea y específicamente España con esta colaboración de red de universidades. Los consentimientos mal elaborados, formularios con casillas premarcadas y cláusulas confusas es uno de los errores más comunes y son las primeras causales de multa en países avanzados en esta materia. Así que poner ojo ahí. Gobernanza de datos es fundamental, saber qué datos hay, dónde están, quién los usa. Muchas universidades manejan información sensible y dónde debería estar dónde debería almacenarse y qué copias hay, quién tiene acceso a esta información, es fundamental para implementar un inventario y bueno, y crear también estos documentos asociados a la gobernanza, que son el acceso, quién puede acceder a qué información, qué se guarda por cuánto tiempo, todo eso está implícito en esta gobernanza y la seguridad de los sistemas de información, crear algunas universidades operan con sistemas súper antiguos y que no están preparados para los desafíos actuales de seguridad y privacidad. La falta de actualizaciones, accesos mal gestionados, tecnologías fragmentadas aumentan el riesgo de las filtraciones. Así que cuando sea posible, traten de actualizar algunos sistemas. Sabemos que no lo vamos a poder hacer todo, pero ver en el fondo dónde están los datos personales sensibles, en el fondo hacer como una categorizar de por dónde empezamos y cuál es dejarlo un poquito más a la cola en este tema. Y bueno, con esta última lámina quiero cerrar que como responsables de tratamiento de datos es fundamental recordar que cada dato representa a una persona con una identidad, con derechos y aplicar estos ámbitos estamos construyendo un lazo de confianza y seguridad entre el titular y la universidad. Y con responsabilidad y empatía estamos disponibles como universidad para continuar este apoyo tanto a la red o las universidades también que lo requieran. Para nosotros es súper importante el apoyo de las universidades. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación y por compartir tu experiencia y con ello la experiencia de la Universidad Católica de Chile. Así que muy interesante, gracias. Hay varias conclusiones que sacamos de tu presentación que las vamos a ir comentando al final. Bueno, nuestro tercer y último panelista es Fernando Ferreira Batista. Fernando es académico de la Universidad de Aveiro, estuvo a cargo de protección de datos de la Universidad de Aveiro desde el 2018 hasta el 2025. Es licenciado en física de materiales y máster en física aplicada de la Universidad de Aveiro. Tiene un posgrado en finanzas y tributación del Porto Business School, Facultad de Economía de la Universidad de Porto. Y como bien dije, en 1918 asumió como delegado de protección de datos de la Universidad de Aveiro en los términos del Reglamento de Protección de Datos vigente, cargo que desempeñó hasta finales de enero del 2024. Actualmente es formador de las áreas de privacidad y protección de datos y desarrolla sistemas de inteligencia artificial destinados a la gestión. Fernando, gracias por estar aquí con nosotros y por favor, la audiencia es toda tuya. Muy bien. Voy a compartir mi tela. Penso que está. Vale. Poderia falar em mi portunhol, mi pior portunhol, mas decidi fazer em português com legendado automático para espanhol para que nos entendamos. Eu vou falar muito pouco, muito daquilo que foi dito pelas minhas colegas antecessoras é um conjunto de fundamentos sobre realmente aquilo que é
ou que deve ser o papel do encarregado de proteção de dados e tudo aquilo que deve ser feito, foi tudo muito bem explicado pelas minhas colegas anteriores. Partilho inteiramente com elas todas as dores de barriga que já tiveram e mais aquelas que ainda vão de vir a ter, porque de facto esta função é uma função que não é nada fácil de realizar. Como vimos aqui, é preciso algum conhecimento especializado, conhecimentos técnicos, tecnológicos, jurídicos. Isso implica, porventura, digamos, uma bagagem muito pessoal que a gente vai adquirindo ao longo de uma vida profissional. Também a questão que foi aqui falada pela Margarita de o DPO, o encarregado de proteção de dados, poder ser uma pessoa interna ou externa, faz muita diferença naquilo que possa ser a aplicação real da legislação no mundo real. De facto, há prós e contras em tudo isto, mas de facto uma pessoa interna tem por norma um alto nível de conhecimento, enfim, se for já um sénior, tem um alto nível de conhecimento da sua instituição. Quando vamos contratar fora este serviço, podemos trazer, podemos comprar uma pessoa com determinado nível de conhecimento e função, com um conjunto de práticas já testadas e aplicadas noutras instituições, mas depois falta-lhe um bocado o conhecimento interno e também tem esses problemas. Mas não era exatamente sobre isto que eu vinha falar. O que eu venho aqui falar é aquilo que está neste título: saber se o encarregado de proteção de dados é um efetivo garante da privacidade e proteção de dados pessoais numa instituição, ou se pelo contrário não passa de uma figura decorativa. E várias das coisas aqui faladas apontam quer para um lado, quer para o outro. Há práticas diferentes. Eu próprio fiz aqui parte, enquanto encarregado de proteção de dados, fiz parte de um grupo nacional sobre esta matéria e, portanto, partilhamos muitas angústias neste processo todo, que continuará, embora eu neste momento já esteja fora desse grupo. Também a formação que foi referida é uma questão do encarregado de proteção de dados, é uma questão muito importante. Eu próprio fiz a formação e a certificação para esta função na Universidade de Maastricht, num programa próprio que eles têm para esta situação e, portanto, completamente de acordo com tudo aquilo que foi dito até aqui, 101%, 200% de acordo. Estamos também, estou a olhar para o tempo também e, portanto, temos aqui uma pressão de tempo. Não vou decalcar muito estas coisas que já foram faladas sobre a nomeação, a autonomia e independência, os necessários conhecimentos especializados do encarregado de proteção de dados, as suas principais funções, que também estão aqui neste slide do lado esquerdo, mas vou-me focar muito nestes dois pontos, efetivamente, do título, se na prática o DPO é um efetivo garante de proteção de dados pessoais, se pode ser, e muitas vezes é, uma mera figura decorativa. Porque na realidade o que acontece é que estes processos que aqui estivemos a falar, e também a Gabriela e a Margarita, são processos que são de um peso burocrático grande. Ok? São processos que levam tempo a construir. E independentemente de tudo aquilo que a gente possa fazer enquanto sensibilização, formação, etc., na realidade, no mundo real, na prática, no dia a dia, nós, enquanto encarregados de proteção de dados, nós precisamos, para poder ajudar os responsáveis a fazer o seu trabalho, porque há aqui uma grande confusão sempre no meio disto tudo, eu já nomeei um encarregado de proteção de dados e eu, como a Margarida, fui nomeado um dia antes do dia 25/5, sagrado nosso aqui de 2018. Eu fui nomeado no dia 24, depois de uma breve conversa e rápida conversa, e portanto tudo isto aqui acaba por ser assim, mas o que é que eu queria dizer? Portanto, a burocracia, quando entra neste mundo académico, e o mundo académico
é um mundo por si só, digamos, pouco organizado. Por, por definição, pouco organizado. Digamos, há toda aquela matéria administrativa, técnica, os sistemas dos serviços de alunos, académicos, os recursos humanos, a contabilidade, tudo isso está bem ou razoavelmente estabilizado. O problema é quando nós entramos com esta matéria de privacidade e proteção de dados em processos de investigação. Ok? O nosso regulamento europeu aligeira, prevê, digamos que os procedimentos em matéria, quando está em causa a investigação, possam de alguma maneira ser aligeirados, vamos dizer assim, ok? Mas não deixamos de ter que ter registro daquelas atividades, não deixamos de ter que analisar aquelas atividades. Agora imaginem quando temos investigação em áreas das ciências humanas, psicologia, saúde e tudo mais. Todas essas áreas têm que estar cobertas também por esta legislação e nesse sentido entramos porventura, nesse mundo de investigação, onde os senhores investigadores têm mais que fazer do que cooperar para que tudo isto funcione. E, portanto, daí esta problemática que muitas vezes surge aqui, de saber se realmente esta sendo a função do encarregado de proteção de dados, da garantia dos direitos de privacidade na conformidade legal, é ou não facilmente realizada. Ele deve ser o responsável pela conformidade, efetivamente. Estas são umas das suas funções principais. Mitigador de riscos, ajudar a realizar avaliações de impacto sobre a proteção de dados, gerir os riscos associados ao uso desses dados, ser agente de mudança cultural, formador, tudo isso foi aqui conversado. Ser interface, quer com os titulares de dados, quer com as autoridades, também foi aqui referido, mas há desafios constantes nesta função, também referidos pela Margarida, creio eu, a constante alteração legal e, portanto, a forçosa obrigação de ajustamento de procedimentos, políticas, etc., em função dessa alteração legal e contextual que possa surgir, as diferentes interpretações legais que vão surgindo ao longo do tempo, porque em matéria jurídica a vida é assim, aquilo que hoje é lido de uma maneira, amanhã pode não ser, e há algumas situações dessas. Por exemplo, em relação à conformidade, ao contexto legal, nós aqui na Europa tivemos um problema que foi um confronto com a lei americana, não é? Derivada do caso Schrems, em que tivemos durante um período longo uma forte impossibilidade de uso de sistemas de informação sediados nos Estados Unidos, ok? E, portanto, ou seja, no fundo, nós aqui na Europa, todos dependentes dos sistemas americanos, na Europa e não só, mas dos sistemas da América do Norte, não é? E, por outro lado, não os podermos usar, ficámos todos numa situação, eu costumo dizer nessa coisa, nesse contexto, olha, nem me perguntem nada, porque se não querem saber a resposta, não perguntem, porque de facto havia aqui dificuldades grandes em conseguir resolver algumas coisas das que estavam em curso. A falta de recursos, a Margarita disse, e muito bem, e eu próprio também, é um problema enorme. Esteve sozinha, disse a Margarita, durante um tempo. Eu estive sozinho o tempo todo. Essa aí é uma grande dificuldade. E, portanto, os recursos são recursos humanos, de facto, que são necessários, claro, dependendo do tamanho da instituição e tudo mais, mas são recursos humanos, mas também, ao mesmo tempo, são recursos que no fundo são capacidades de tomar decisões que muitas vezes, digamos, possam não ser acompanhadas pela gestão superior, ok? Isto é um problema, a Margarita também o referiu de outra maneira, e aquilo que aqui estou a dizer não é um resumo daquilo que foi a minha única e exclusiva vida nesta função, mas de um conjunto de colegas.
E, de facto, pode haver esse problema. Também a falta de recursos tecnológicos no acompanhamento disto tudo, ok? Porque não somos nós, enquanto encarregados de proteção de dados, que vamos aceder aos sistemas de informação, senão teríamos que ser especialistas em tudo e mais alguma coisa. Mas muitas vezes também, digamos, os técnicos dos sistemas de informação e tudo mais não estão disponíveis para cooperar nisto, a não ser que de facto a gestão do topo force a que essas coisas aconteçam. E, portanto, a vida de um encarregado de proteção de dados é uma vida ingrata, tem carrega um saco enorme de obrigações que lhe é transmitido por um enquadramento legal, mas depois não tem as ferramentas necessárias para desenvolver a sua atividade, porque ou falta recursos humanos, conhecimento dele próprio, acompanhamento de outrem que deve também estar a usá-lo, tecnologias adequadas podem fazer falta, a capacidade de nós temos que ter os registros de tratamento e temos que os ter e que os manter de alguma maneira, e portanto seria importante haver tecnologia associada a isso, e existe, e quando não existe cria-se, e nós por acaso também o fizemos, mas isso há alguma dificuldade em garantir tudo isso. Muitas vezes há também este reporte por alguns colegas, eles estão a exercer a função em acumulação de funções, ou seja, não são encarregados de proteção de dados a tempo inteiro. Eu, por acaso, era, mas há vários colegas aqui em Portugal que não exercem a função a tempo inteiro, e isso pode ser um problema também. A questão da sensibilização e formação, elas são constantes, foi tudo bem referido, quer pela Gabriela, quer pela Margarita. Eu aqui vou destacar apenas a dos nossos alunos, ok? Que a Gabriela também tão bem referiu. Eles próprios, muitas vezes, nomeadamente na fase final do curso, quando estão a fazer as suas teses de mestrado ou doutoramento, eles próprios responsáveis pelo tratamento de dados que fizerem quando estiverem nessa situação, e, portanto, eles devem ser acompanhados, são muitos, renovam-se anualmente e devem ser previamente acompanhados nisto tudo para que façam bem o seu trabalho, para que o façam em conformidade legal, para que tudo corra bem também nessa esfera. Depois, como em todos os processos, a resistência interna à mudança e, é grande, não é? Sobretudo em organizações que veem estas questões legais como um fardo administrativo mais até do que uma prioridade estratégica. A complexidade tecnológica, também abordada pela Gabriela, o Big Data, o IA, a inteligência artificial, machine learning, todas estas novas formas de tratamento de dados pessoais, quando lá incluídos, e na maior parte dos casos eles estão lá, obrigam de facto a uma aproximação e a um conhecimento maior do próprio encarregado de dados, tentar manter-se atualizado sobre isso. Daí que aquela questão também referida pela Margarita sobre se deve ser um jurista, deve ser um técnico de informática, o que é que deve ser um DPO? Se calhar deve ser mais do que uma pessoa até, ou deve ser uma pessoa com uma equipa com essas capacidades de facto, e não uma pessoa exclusiva que tenha ela própria esse conjunto de capacidades, porque é muito difícil manter isto tudo. Várias coisas também aqui faladas, o problema da, da privacidade por defeito, portanto, ao início. Isso tem um problema em muitos daqueles que são os nossos sistemas legados. Os sistemas já existem há alguns há dezenas de anos, porventura, e eles não foram construídos a pensar nisto, e, portanto, todo o trabalho de adaptação a estas coisas é um trabalho que vai exigir muito trabalho, passa a redundância, e também, ao mesmo tempo, ainda hoje,
com conhecimento meu, hoje mesmo, sistemas de informação hoje desenhados ainda não incorporam esta preocupação com a privacidade e com a proteção de dados. Vários deles. Não me vou alongar muito, temos pouco tempo. Também este problema da gestão de incidentes e violação de dados está notificado nestes levantamentos e nestas conversas que fomos tendo nestes grupos. Nós aqui temos 72 horas para comunicar um incidente desta natureza à nossa entidade, no caso, em Portugal, à Comissão Nacional, que cobre o país inteiro, ele também é pequeno, à nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nós temos 72 horas para o fazer e nesse tempo temos que fazer alguma, digamos, auditoria ao processo, tentar perceber o porquês das coisas, porque não basta, enfim, no fim, tendo alguma certeza que efetivamente houve uma violação de dados, bastará comunicar que houve e pedir tempo para melhor estudar o assunto, mas é muito importante o encarregado de proteção de dados ter uma boa noção prévia se de facto existiu ou não, naquele caso concreto, de violação de dados. E posso-vos dizer, por experiência, que já tive casos contrários, um em que as pessoas achavam que não tinha havido e tinha, outros em que as pessoas achavam que tinha havido e eu achei que não tinha. Portanto, tudo isto pode acontecer ao mesmo tempo e, portanto, isso obriga, de facto, a muito trabalho e muito acompanhamento. Também a gestão de diferentes stakeholders pode ser problemática, pode haver interesses conflituantes no dia a dia, e eu tive casos desses em que efetivamente tentava junto de um investigador que ele fizesse determinado procedimento em conformidade com o RGPD. A primeira coisa que ele foi fazer queixa ao nosso reitor, e o nosso reitor, obviamente, o interlocutor, como disse a Margarita, o interlocutor último que pode, digamos, dialogar, enfim, podemos todos dialogar, mas nesse sentido de relação mais institucional com o encarregado de proteção de dados, de forma a garantir a independência da sua função, foi com o Sr. Reitor, e tivemos uma conversa, e portanto, mas há um conjunto de interesses que pode ser, digamos, conflituante e isso pode surgir nos procedimentos e nos processos de privacidade e proteção de dados, até porque muitos utilizadores, lá está, sobretudo na investigação, podem querer utilizar dados de forma mais agressiva, em algum tipo de desconformidade que possa existir em determinado processo e isso pode também ser problemático. Depois também a avaliação de impacto e riscos que nós todos teremos que fazer, sobretudo nas atividades de alto risco, mas isso pode ser também complexo, porque muitas empresas, muitas instituições, universidades, que terão que fazer procedimentos ou avaliações desta natureza para novos projetos, implicam um envolvimento à nascença com o DPO. Ora, sendo o DPO uma figura ilustre e sozinha, dificilmente numa instituição de médio tamanho conseguirá acompanhar tudo isto. E, portanto, é também uma questão difícil. Outro desafio surge muito por esta questão do ritmo acelerado da atividade, ok? E quando nós estamos em ritmo acelerado e quando, sobretudo nós aqui conversamos muito sobre isso e atualmente, se calhar na Europa inteira, enfim, com o problema que vamos tendo no mundo inteiro, que vamos tendo com os Estados Unidos e com as posições dos Estados Unidos nesta matéria, é de perceber se, ok, vamos aligeirar nós, a Europa, a regulação por conta de podermos acelerar o passo em determinadas outras matérias, como inteligência artificial, como o que quer que seja, ou vamos, pelo contrário, garantir estes nossos princípios de conservação da identidade das pessoas, dos seus dados pessoais, ainda que possamos andar mais devagar. E, portanto, há aqui problemas de vária natureza que se podem colocar em tudo isto.
Portanto, a chave para um DPO, para um encarregado de proteção de dados, ser bem sucedido, será talvez a sua capacidade de navegar entre tudo isto ao mesmo tempo, ok? O que não é uma coisa fácil para ninguém e é cansativo. E eu, a dada altura, também me cansei de tudo isso, ok? Pronto. Hum, Isto tudo por oposição com a segunda perspectiva da coisa, que é, e será o DPO só uma mera figura decorativa? É porque há instituições em que é só uma mera figura decorativa. Não vale a pena escondermos isto. Porque a sua nomeação, que é obrigatória por lei, e como todos fomos nomeados, eu, pelo menos eu e a Margarita, não sei se a Gabriela também tem essa obrigação legal por trás, nós aqui na Europa temos, fomos nomeados à última da hora. Fomos convocados para a seleção à última da hora, mas isso podia ficar-se por essa nomeação simbólica. Aliás, devo-vos dizer que durante um tempo grande, eh, eh, me diziam a mim, aqui na minha universidade, colegas, amigos, professores, eh, enfim, me diziam, ok, epá, então a universidade já tem encarregado de proteção de dados, está tudo resolvido. Tudo o que seja necessário nessa matéria, tu resolves. Ora, não é nada disso, porque quem tem que resolver as coisas é o responsável pelo tratamento. O encarregado ajuda, coopera, certifica até de alguma maneira os processos, mas ele não é especialista na investigação que está a fazer, saber da necessidade deste ou daquele dado ser usado naquele contexto. Não é ele, encarregado de proteção de dados, que tem que saber isso, mas confunde-se muito e achava-se muito no início e, em alguns casos, mesmo agora. Por exemplo, nas nossas autarquias, que nesta matéria estão um bocado mais atrasados, isto confunde-se muito. Onde é que está a responsabilidade? Se é de facto o DPO, se deve ser outra pessoa o responsável por isto. E, portanto, a primeira coisa é, ok, nomeei o DPO, estou safo. Depois, esta falta de compromisso interno que eu aqui refiro, que pode ser a vários níveis e é perigosa quando é ao nível mesmo superior, ok? Porque o, o, a, a- o- a gestão de topo tem que dar instruções, tem que dar a conhecer o seu DPO e tem que dar a conhecer e tem que reforçar o papel do DPO para que as coisas aconteçam, porque se essa comunicação não existir, ou se até existir em sentido contrário, como tive reporte de alguns casos que aconteceu, como dizerem, epá, esse tipo só está aqui para chatear, ok? Aí é que não funciona de todo. Também a sobrecarga de funções de trabalho já foi referida, a escassez de recursos, e tudo isto pode contribuir efetivamente para que o, digamos, a função do DPO não seja conseguida e, portanto, tudo isto pode reverter-se, como a Gabriela apresentou, num conjunto de multas, mas mais importante, isso, e elas são de algum valor, e já agora não sei, acho que foi a Gabriela que disse que havia pena de prisão aqui em Portugal, não derivado do RGPD, mas da lei nacional que acompanha o RGPD, está também prevista uma pena de prisão para quem incumprir, ok? E depois também estão, digamos, as multas, que são de valores avultados, por um lado, e por outro lado, temos sempre o problema que a Gabriela bem referiu, que é e agora faltou uma palavra, digamos, faltou uma palavra. Ia tão bem e agora falta uma palavra. Mas do reconhecimento da instituição, ok? A perda de reconhecimento que a instituição pode sofrer por uma coisa destas, ok? Portanto, eh, é isto, no fundo, e não me alongo muito mais. Nós, digamos, o DPO pode ter esta posição mais cinzenta ou pode ter esta posição no canto inferior direito da figura mais colorida. Agora, isso não depende exclusivamente dele, isso depende de toda a instituição, ok? E termino por aqui.
Yo Creo no, ahora. sí. Estamos un poco pasados con los tiempos y tenemos algunas preguntas que tal vez quisiera resumir varias en alguna. Muchas preguntas hablan sobre el rol de las tecnologías y el rol del delegado de protección de datos. Eh, ¿Cómo es el relacionamiento, si es en términos de exigencia, si es en términos de trabajo colaborativo, entre delegado de protección de datos, por ejemplo, y el CISO de la universidad o el CIO de la universidad, es decir, el encargado de la seguridad y el encargado de los sistemas? ¿Cómo es esa relación del delegado con las áreas más técnicas? Entiendo que varios lo mencionaron, que es un trabajo muy colaborativo, pero ¿cómo es esa relación? Bueno, empiezo yo si queréis, Dale, que Margarita, tengo por favor. un poquillo de prisa. Bueno, yo creo que la colaboración es necesaria. Es necesaria y es imprescindible porque hay un área técnica en la universidad que se encarga de la seguridad de la información. Dentro de esa seguridad de la información están los datos personales y luego ahí está el delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos no tiene que saber de todo. Es decir, el delegado de protección de datos tiene que cuidar que se cumpla el reglamento con todos los recursos que haya en la universidad. Entonces, tiene que saber cómo se tiene que cumplir el reglamento. Claro, no va a conocer hasta la más mínima medida de seguridad que se aplique, pero sí tiene que saber que se tiene que aplicar. Entonces, para eso trabaja en coordinación con el responsable de seguridad. En mi universidad, que fue desde el principio. Es decir, es que lo teníamos muy claro. Tenían que trabajar juntos, vamos, en muchas universidades se trabaja juntos. Entonces, a la hora de elaborar los procedimientos, entramos los dos, de la seguridad de la información y el delegado de protección de datos. A la hora de evaluar un contrato de encargo de tratamiento, si no cumple o no certifica que está certificado en el Esquema Nacional de Seguridad, sino que desglosa las medidas de seguridad técnica, pues muchas las pasamos a seguridad para que las vea. Es decir, que eso es así. ¿Cómo se hace? Pues colaborando, porque realmente la figura del delegado tiene que organizarlo, toda la historia, y una de las herramientas que tiene es el seguridad de la información. Seguridad de la información es una parte de la protección de datos y el delegado lo abarca ya todo con seguridad de la información, porque tenerlo todo, hombre, puede haber alguien de seguridad de la información que lo sepa, pero hay un informe del Grupo de Trabajo 27, que ahora es el supervisor europeo, que ve que hay un conflicto entre ser responsable de la información de la universidad y, además, ser delegado de protección de datos. ¿Por qué? Porque el delegado de protección de datos es independiente. El responsable de la información tiene que tomar decisiones políticas muchas veces. Y entonces dice, bueno, voy a tomar esta decisión, pero voy a obviar estos principios porque no sirven bien para nuestra política. Eso no lo diría nunca el delegado. El delegado le diría, oye, vas a tomar esa decisión, tienes que aplicar estos principios. Si no los aplicas, vamos a ver qué otras medidas tomamos. Pero que sepas que eso no está bien. Entonces puede haber un conflicto de intereses. Sin embargo, trabajando en conjunto no hay conflicto de intereses. Eso es por lo que mi universidad respecta. Sí, Gracias, María. ¿Alguien aquí, quisiera complementar? Fernando, por favor. no, só dizer que aqui em Portugal, sim, aqui em Aveiro, sim, trabalhávamos próximo, sim, cercano, bastante até, sim. É absolutamente necessário. Há, aliás, muitas coisas que, como disse Margarita, que dependem de los, mas que são segurança nossa, de ponto de vista dele encarregado, não? Que nos garantem que, de facto, há condições para que determinados dados possam ser guardados ou tratados de determinada forma, mediante determinadas condições que nos podem ser garantidas por eles. E isso exige uma proximidade, sim. Sí, nosotros también en la universidad partimos trabajando juntos, incluso con el encargado de seguridad de la información. Empezamos esta tarea de implementar la protección de datos de manera, pero muy juntos trabajando, pero con nuestros roles, cada uno en sus materias, pero partimos juntos en este proceso. Son personas diferentes, pero trabajan muy de cerca.
Ok. Hay una pregunta que también puede ser un poco más amplia, que la voy a formular más amplia, que tiene que ver con la relación con las entidades externas, ¿ya? Proveedores, eventualmente organismos del Estado, ¿cierto? Las universidades somos generadores de mucha información. ¿Cómo se aborda esta relación con los externos? ¿Cómo se asegura que de alguna forma esta transferencia de información, que pueden ser datos sensibles de estudiantes, docentes o personal, es tratada con la misma seriedad que la tratamos nosotros o que la pudiésemos estar tratando nosotros? Cuando, cuando la universidad da datos a otra entidad, dices tú. ¿Sí? Sí. Externa al gobierno, Ya. O sea, yo puedo Bueno, decir proveedores. lo que ha pasado en la universidad. Lo que nos ha pasado a nosotros es que como nosotros subimos el estándar al nivel europeo, pero Chile sigue teniendo nuestra ley antigua. Teníamos un desastre con los proveedores porque tuvimos un poco como que empujarlo a que comiencen con los consentimientos, que anexo de cláusulas contractuales en los contratos. O sea, tuvimos que hacer todo ese trabajo de, además de explicar todo lo que es la universidad interna, también a nuestros proveedores. Y ahí también, Álvaro, diferenciar que están estos proveedores y también están estas instituciones del Estado que piden mucha información a la universidad. Y ahí también a mí me ha tocado juntarme con algunos delegados de protección de datos de Europa y en el fondo por eso es súper importante esta red porque a veces hay que actuar en bloque para ciertos temas. A veces nos ha pasado que el sector público nos pide muchos datos y la manera de decir, ya está bien, pero hasta dónde llegar es mucho mejor ir en compañía que ir solo. Entonces, ahí también, bueno, y también nuestros organismos públicos tienen que empezar a publicar sus políticas de privacidad, también tener claro hasta dónde. Entonces, ese trabajo nosotros estamos un poco más atrás con nuestro entorno, no así Margarita y Fernando en sus instituciones, me imagino, porque el estándar subió para todos de una. claro, lo que pasa en España, no sé, en Portugal, las universidades, los tratamientos de datos se legitiman por el 95% por la obligación legal o por interés público. Esto implica que ese tratamiento de datos está definido en una ley. Para nosotros es la ley orgánica del sistema universitario. Y no solo está definido el tratamiento, sino que está definido el responsable, en muchos casos los datos que tenemos que dar, en muchos casos a quién le tenemos que dar datos. Entonces, ha habido veces que nos han pedido datos, pues una entidad o alguna asociación, y le hemos tenido que decir que no. Mire usted tiene legitimación. Yo no tengo legitimación para darle estos datos. ¿Usted tiene legitimación para tratar los datos? No, pues entonces no se los doy. Si es que si no hay, no hay. Entonces, aquí no sé cómo tenéis ustedes vuestra normativa, pero nosotros estamos sometidos al principio de legalidad y claro, eso facilita mucho las cosas porque nos dice, vamos a ver, pues para las estadísticas del sistema español de universidades, las universidades tienen que dar esto y esto está establecido en la norma y viene de la ley orgánica. Entonces, claro, eso es más fácil. Ahora, no me pidas más de los que me tienes que pedir. Y en muchas ocasiones es que simplemente hay que decir que no, hay que analizarlo. ¿Tenemos legitimación? No. ¿Tenéis? No. Yo no me voy a poder poner a pedir el consentimiento a 70.000 alumnos ni a informarles, porque es que no tiene sentido. Ahí aplicamos el principio de minimización, entonces no es necesario, pues no lo damos. Perfecto. Y una última Aquí, pregunta. Disculpa, sí, Fernando, por favor. no eso acentuar que ha dicho Margarita, que sí, que se compartilha dados, sí, cuando, si hay una obrigación legal con el fisco, con o que sea, tudo bem. Se não há obrigação legal, pois sigo o princípio que Margarita ha dito. Agora posso dizer um exemplo, um projeto com financiador que exigia que lhe foram entregues os resultados da investigação e os resultados eram dados pessoais, ok? E eu disse que não tenha fundamento, tal como Margarita, não tenho fundamento a isso. E ele me disse, então eu
não te devolvo, não te pago o financiamento porque tu não cumpriste com o contratado. E entramos aí no impasse, ok? Só para como resolvemos o impasse. Eu disse, ok, eu te mando um ficheiro que indexa esses dados. Eu guardo esses dados do lado da universidade e te mando um ficheiro que te indexa esses dados e que prova que eu tenho esses não sei quantos mil registros. Se tu, mas não te mando os dados. Se tu queres um dia fazes uma auditoria interna a isso, vens aqui e fazes uma auditoria e eu te demonstro que essa indexação existe e a tu, auditor, deixo ver alguns dados para que possa comprovar que de facto o trabalho de investigação foi feito, ok? Portanto, podem surgir coisas no entretanto e temos que encontrar algumas soluções para isso também. Mas o princípio é tal cual como ha dito Margarita, ¿sí? Ok, muchas gracias. Yo creo que en honor al tiempo, Margarita también está un poquito apurada. Apura Vamos a ella, pero bueno, 5 sí, pero minutitos está más. bien. Perfecto. Nos quedan las conclusiones de Ariela. Antes de eso, quisiera, por favor, ahí hay un pequeño QR, si pudiesen generar una encuesta eh, preguntando qué les pareció el webinar y tal vez dando ideas para futuros webinars. Entonces, nos aportarían un poquito con seguir desarrollando y produciendo este tipo de actividades. Ariela, te dejo la palabra para que puedas cerrar este webinar. Muchas gracias, Álvaro. Simplemente me gustaría ya como parte final del webinar agradecer a estos importantes exponentes que nos compartieron hoy desde su experiencia, los desafíos que han tenido que abordar. Era muy interesante para nosotros escuchar el relato desde la Comunidad Europea, que finalmente lo vemos como un referente internacional y muchas veces decimos que lo que pasa en Europa ya en algunos años lo replicamos en Chile. Por lo tanto, era necesario conocer cómo ustedes han abordado todas estas temáticas respecto a la ley de protección de datos. Creo que es importante reforzar estos espacios de conversación, muy pertinentes, por cierto, dado que la ley es reciente, ya mencionábamos que se lanza recién en diciembre del 2024, por lo tanto hay mucha incertidumbre, todavía estamos muy a la deriva. Y hay tiempos que cumplir, el periodo en que ya tenemos que implementar la ley, pese a que hablamos de meses, el tiempo pasa bastante rápido, así que creo que estos espacios son muy necesarios para poder construir también en conjunto. Y ahí lo decía Gabriela, la importancia del trabajo en red, la importancia de saber que hay otra institución, quizás en Europa o también en Chile, a la que puedo consultar y empezar a construir de manera colectiva. De eso se trata el trabajo que hace MetaRed, que no nos sintamos solos en los desafíos que tenemos que abordar en el término de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sino que más bien podamos acudir a otras instituciones y empezar a generar normativas en conjunto, porque al final los desafíos son homólogos y a veces tenemos que aunar esfuerzos para avanzar más rápido en el trabajo, y eso también es lo que proyectamos como red. Y no quisiera desaprovechar esta instancia para contarles a todos de las distintas actividades que hacemos como MetaRed. Por favor, pueden acceder al link eventos.metared.org, donde estamos difundiendo los distintos eventos, webinar que generamos como red, tanto en temas de las TIC, o la transformación digital, el emprendimiento y también la sostenibilidad. Y justamente en estos días tenemos abierto un concurso que es el Premio Internacional de MetaRed, donde se pueden postular iniciativas que estén abordando las universidades y hay un reconocimiento por parte de la red, un premio también asociado. Y a los que estén acá, si tienen algún proyecto, algún desarrollo en sus universidades en términos de inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad, infraestructura, conectividad y Smart Campus, también tecnologías educativas, tecnologías para la gestión universitaria, estrategia de gobierno y gestión de las TI y proyectos en red, por favor, siéntanse muy convocados a participar a este importante premio. Están abiertas las convocatorias hasta el 11 de mayo. Ahí Susana nos compartió el link. Y es una postulación que es bien sencilla, son solo 3 páginas que hay
que abordar entonces el desafío que queremos postular al premio. Así que los dejamos muy invitados a las iniciativas que vamos a seguir abordando como MetaRed TIC Chile, pero también a nivel iberoamericano. Así que les deseo un excelente resto de día y muchas gracias a todos por participar de este importante webinar. Gracias, Ariela. A todos. Gracias a todos. En el chat dejé un pequeño link y está el QR ahí arribita por si pudiesen opinar sobre el resultado. Muchas gracias a todos. Gracias, Susana, Laura, Nada, gracias. Rodrigo, Gabriela, Margarita, Fernando, Oscar. Un abrazo. Chao, enhorabuena a todos los panelistas Muy del bueno, equipo de muchas MetaRed gracias. Chile. Chao. Bien. Gracias. Adiós. Gracias por todo. Gracias, Laurita. Un abrazo. Ana. Abrazos.